La bronca. Vengo del cementerio, de dejar unas flores sobre la tumba de mi padre. Un poco porque hoy se cumplen 3 meses justo desde que murió y tal vez mucho más para disculparme ante él. Sí, aunque yo no soy profesor de castellano, sino un mecánico que se gana la vida con las manos, como también lo fue mi padre, me parece que disculparme es la palabra justa. Decir fui a pedirle perdón sería demasiado, pues aunque no cumpliré lo que él me pidió, usted verá que para esto último no habría motivo suficiente. Disculparme, sí. Pedirle perdón, pienso que no. Pero veo que si no empiezo a explicarlo, no me entenderá. Siempre es mejor empezar por el principio, y no como yo lo hice, por el final. Solo que cuando este final lo emociona a uno, y yo salí del cementerio a la vez con una gran tristeza y una gran alegría, mezcladas y juntas, se suele comenzar así, al revés del orden natural de las cosas. El principio fue el que paso a contarle. Como le dije, mi padre era mecánico. En eso trabajó toda su vida. Primero allá en Italia. Él era calabrés, de un pueblito que solo aparece en los mapas muy grandes, en la herrería de la familia y después aquí en el país, desde que llegó a los 15 años para abrirse paso como pudiera. Yo creo que de tanto andar entre los fierros se hizo un poco como estos. El viejo era duro y resistente como el mejor acero. A las 7 de la mañana ya estaba en el taller y seguía hasta la noche, casi sin parar, con la masa, las tenazas, las cizallas, los destornilladores, la sierra de mano, los taladros, las llaves de todo tipo, que manejaba con increíble habilidad y con las 2 manos. Nosotros vivíamos al principio en los fondos del taller, en 2 piezas que él mismo levantó, ayudado por mi madre. Estábamos tan acostumbrados a irlo golpear y cortar los metales que esos ruidos eran como la certeza de que él estaba allí, vivo, activo, cuidándonos. Me olvidé de decir, usted perdone, pero ya le conté antes que no soy un profesor y que no me manejo bien con las palabras, que trabajaba con un socio, un amigo que había venido con él en el mismo barco, los dos soñando con hacer la América. Andrés se llamaba, Andrés Badolato, hombre de trabajo como él, y con el cual se llevó muy bien durante años. La verdad es que nunca supe qué pasó después, ni por qué se separaron. Casi de golpe, Badolato y mi viejo dejaron de ser amigos. Es más, se convirtieron en enemigos. La causa, repito, no la sé, nunca quise averiguarla. Mi madre decía que fue por cuestiones de trabajo. Quizá hubiera pesos de por medio, porque los dos sabían lo que cuesta ganarlos y preferían ahorrarlos a gastarlos. A lo mejor o a lo peor, porque cuando una amistad se descompone, esto no tiene arreglo, fue una cuestión hoy y otra mañana, y la tercera una semana o un mes después. Ninguna de ellas es importante, pero acaban por hacer que 2 hombres terminen odiándose con solo mirarse. Como los gatos de monte o los gallos de riña, que se ven y ya están listos para pelear sin más razón que el coraje. ¿Mujeres? No, seguro que no. Mi padre no era de esos. Y además, ¿cuándo? Y nos quería a mi madre y a mí más que a nada en el mundo, aunque era muy callado y nunca lo dijo. Y don Andrés tampoco. Badolato, aunque era, lo recuerdo bien, medio rengo y feo como un sorete, se había casado con una mujer bastante más joven que él, muy linda y muy decente, cuyo único defecto era chiflarse por la limpieza, y tenía 2 hijos, Juan y Llorio, que eran mellizos, o mejor 3, aunque la mujercita Leonor vino bastante después. No, mujeres no, y peleas entre familias menos todavía. Juan, Llorio y yo teníamos la misma edad, y andábamos siempre juntos. Así fuimos a la misma escuela y jugábamos, hacíamos los deberes, estudiábamos, comíamos y hasta dormíamos lo mismos ellos en mi casa que yo en la suya, próxima a la nuestra. Ese rencor debió de ser como la maleza. Nadie se da cuenta cuando su mala semilla cae en la tierra. Nadie tampoco cuando asoma su punta venenosa entre los pastos útiles, pero cuando menos se piensa,
ella una mata dañina, que a su vez echa semillas que el viento lleva por todo el campo. Lo cierto es que al volver una tarde de la escuela, hallé el taller cerrado, a mi madre llorando y a mi padre callado, cerrado, diría yo, como una piedra, y cuando pregunté qué pasaba, me dijo con rabia: no te importa, ¿entendés? Al día siguiente supe por los otros chicos del barrio que mi padre y don Andrés se habían gritado como locos en dialecto y acabaron peleándose a trompadas en la vereda a la vista de todos. Algunos vecinos tuvieron que separarlos para que no se mataran a golpes. El taller permaneció cerrado varios días. Vinieron 2 abogados y después Badolato se llevó unas cuantas máquinas a otro galponcito que alquiló ahí cerca. Mi padre se quedó con las restantes y cada uno siguió trabajando por su lado y casi en lo mismo. Esto último puede hacer que 2 que lo fueron antes vuelvan a ser amigos solo cuando sus talleres están tan lejos uno del otro como para que un mismo cliente no puede ir lo mismo a este que a aquel. Si no es así, agrava las cosas. Repito, nunca supe qué pasó. No creo que ninguno robara al otro un solo centavo con intención de hacerlo, aunque bien pudiera ser que Badolato o mi viejo creyera que mi padre o don Andrés se quedaba con más de lo que él pensaba que le correspondía, lo cual es frecuente entre hombres apegados al dinero. No lo sé, ni me importa saberlo. Estoy de acuerdo con lo que dijo no sé quién, que revolviendo mierda solo se consigue aumentar el hedor. Lo que sí me dolió, y mucho, tanto que por ello lloré a escondidas de mi padre, fue que me prohibieran reunirme con Juan y con Llorio. «Ni verlos, ¿entendés? ¡Ni verlos!», me gritó mi padre. Tenía en la mano la varilla de hierro con que estaba trabajando, y aunque yo era más que su hijo toda su esperanza, pienso que lo hubiera quebrado sobre mí de haber advertido renuencias para cumplir lo que me ordenaba. Pero yo lo conocía. El viejo era como esas tormentas que no conviene desafiar levantando la cabeza, porque vienen repletas de rayo, y no dije nada. Salí corriendo, busqué a mi madre y lloré sobre su falda. Ella me acarició la cabeza y me dijo: «Ya se le pasará, sí, se le pasará. Tu padre es un buen hombre, pero tiene sangre calabresa». «¿Y don Andrés?», pregunté, ahogado por la angustia, porque nunca hubiera podido admitir que Juan y Llorio, y no cuento a Leonor porque entonces apenas tenía 2 o 3 años, fueran hijos de un mal hombre, de un perro sarnoso, como decía mi padre que era Badolato. «Él también es un buen hombre», me tranquilizó mi madre. «Se enojaron un poco, nada más. Cuestiones de taller. Cosas del trabajo, creo». Cuestiones de trabajo. Es decir, algo que no era ni de mi viejo ni de don Andrés, sino de otro, del trabajo. Por 3ª vez repetiré, y usted me disculpará la insistencia, que yo no soy profesor, sino mecánico. Si lo fuera, sin duda me resultaría más fácil explicar esto. Quiero decir, en mi casa no éramos 3, mi padre, mi madre y yo, sino 4, mi padre, mi madre, yo y el trabajo. O más bien, el trabajo, mi padre, mi madre y yo. El trabajo era como un gran huésped, casi como un cura, tal vez un dios. Siempre estaba ahí, lo primero, delante de todo, y nada se podía contra él. Si mi madre quería salir alguna vez, la pobre no lo hacía casi nunca, mi padre decía: «Hoy no, tengo mucho trabajo», aunque ese día fuese domingo, y en efecto se iba para el taller, con su paso pesado y fuerte, y casi enseguida oíamos los golpes de la masa o el chirrido del taladro. «Sí, tu padre tiene mucho trabajo», aceptaba mi madre. A veces, muy pocas veces, tan pocas que por eso mismo a mí me hacían brincar de alegría y a mi madre lagrimear un poco, como si en vez de prepararse para un paseo debiera ir a un velorio. Mi padre decía, abriendo mucho los brazos: «Hoy vamos al zoológico, y después al cine, y después a comer una pizza. No tengo ningún trabajo urgente para mañana». Nos vestíamos deprisa y salíamos casi enloquecidos de contento, porque el 4.º miembro de la familia
El amo, el principal, el verdadero patrón, es decir, el trabajo, nos daba permiso para perder el tiempo con los leones, las jirafas y los elefantes tranquilos y grises, y con una película y con las luces del centro. Bueno, con esto queda explicado más o menos qué era en mi casa del trabajo. En casa y también en la de Badolato, a juzgar por los frutos. En efecto, porque si el trabajo le permitió a mi padre ampliar el taller, cambiar todas las máquinas, contratar 4 o 5 operarios y edificar luego la casa que ahora tenemos en Los Altos, eso sí, para poder estar en el taller bajando solo 35 escalones, el viejo los recorría de arriba para abajo y de abajo para arriba con rapidez, a saltos, yo diría que alegremente, como si se divirtiera con ello, hasta el mismo día de su muerte. El de Andrés Badolato tuvo el mismo efecto. Año tras año lo vimos hacer casi lo mismo que nosotros. Su taller creció, tomó gente, edificó una bonita casa en la vereda de enfrente y compró, como mi padre, un automóvil grande y capaz. Pienso que esta suerte de carrera pareja hacia el bienestar hacía todavía más hondo el encono de mi padre. Ese puerco Andrés. Ayer vi otra vez albañiles en ese podrido taller que tiene. Escupía en el suelo. ¡Tuc! Lo ampliará. Después se reía sin ganas, con rabia. Como lo hiciste tú, Luigi, se atrevía a decir mi madre, pero el viejo le interrumpía dando un puñetazo en la mesa. Es distinto, diablo. Es muy duro que a uno, y más si es un chico, lo separen de sus amigos. Pero así ocurrió. Mi padre me cambió de turno escolar para que no lo compartiera con Juan ni con Llorio. Pero desde luego, como vivíamos muy cerca, no podía evitar encontrarme cada tanto imprevistamente con alguno de los mellizos Badolato. En esos casos nos limitábamos a sonreírnos, a saludarnos ligeramente con la mano, a murmurar un ¿cómo te va?, de compromiso, rápido y un poco robado, como si mi padre o don Andrés estuvieran observándonos y listos para castigar nuestra desobediencia. Pero si esto es amargo, lo fue todavía más que mi padre, y quizá también don Andrés con los suyos, tratara de meterme en la sangre, que es donde uno lleva las alegrías y las penas, su propio encono contra su ex socio y todo cuanto fuera suyo. «¿Nunca entendés?», me decía levantando su dedo ennegrecido por los fierros y quemado por las chispas y los ácidos, como yo hoy tengo los míos y a mucha honra. «Nunca ayudarás a esos. Esos eran los Badolato. Aunque se estén muriendo, deben pagar lo que me hizo ese perro sarnoso». A mí me parece que con el tiempo mi padre había ido olvidando poco a poco las verdaderas causas de su rabia para acordarse solamente de esta. Quiero decir que su odio se alimentaba solo de sí mismo, dando vueltas y vueltas sobre algunos recuerdos, como si fuera un perro que trata de morderse la cola o vivir en un círculo. Eso es, un círculo, una circunferencia, algo que parte de un lugar y vuelve siempre al mismo punto, como la rueda. No sé si me explico, aunque me parece que sí. Y así, como la rueda no sabe que gira alrededor de un eje, mi viejo ya no sabía bien cuál era el eje de su resentimiento. A pesar de su empeño, yo no conseguí nunca, tampoco me lo propuse en realidad, quizá de quererlo hubiera acabado odiando a los Badolato tanto como él, reproducir en mí su encono. Aunque casi todos los hombres, esto lo supe después, odian porque sí. A mí me resultaba difícil hacerlo de esa manera, sin causa, sin razón. Me acordaba de Juan y de Llorio, y de cuando jugábamos o íbamos juntos a la escuela o al cine a ver películas de cowboy. Y este recuerdo era más fuerte que la voz de mi padre que me repetía: «Ni muertos, ni muertos los ayudarás a esos». Pienso que fue en eso en lo primero que fallé. Una primera vez repetida muchas veces, pero que en el fondo era siempre la misma. Se lo oculté para no amargarlo y porque él trabajaba para nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, día tras día y sin parar.
pero reconozco que le fallé y que tal vez de ahí siguieron las otras cosas. La segunda falla fue peor. Ahora pienso que eso sí, casi resultó una traición, pero ¿de qué gravedad? Dígamelo usted, si es que estudió como para saberlo, y también dígame si hubo verdaderamente culpa en mí. Mi padre soñaba con que yo fuera médico. Cuando mi hijo sea médico, decía a quien lo quisiera oír. Ah, cuando sea médico. ¿Para qué cree usted que yo trabajo como un burro? Se recibirá, irá a estudiar a Europa, tendrá el mejor consultorio, será... Hurgaba en su memoria algún nombre ilustre y lo repetía. No quiero que sea un bruto como yo, siempre metido en el taller. A mí, le hablo con toda franqueza, nunca me gustó estudiar, y menos todavía medicina, porque prefiero a la gente sana a la gente enferma. No será como esos otros, escupía como siempre en el suelo, los hijos de Badolato. Desde muchachitos, Giorgio y Juan trabajaron como su padre en el taller. A ellos tampoco les gustaban los libros. Juan no alcanzó a aprobar ni el primer año del bachillerato. Giorgio siguió, creo, hasta el tercer año de la escuela industrial. Después largó. A mí me pasaba lo mismo. Salvo que fuesen novelas, los libros me daban sueño. Eso de los asirios y las corolas y los pistilos y cuáles son los ríos de Chin y los versos de Calderón y las ecuaciones que no entendí nunca. No digo que sean cosas inútiles para todos, pero para mí sí. A mí, y a pesar de que mi padre no me dejaba quedarme en el taller, me gustaban los fierros. Al final, un motor es algo que funciona como un cuerpo humano, con la ventaja de que usted lo puede arreglar sin hacerlo sufrir. A veces aprovechaba cuando mi padre salía por alguna diligencia. Mi madre me avisaba, mañana él irá al centro, para bajar al taller y tratar de hacer algo. Los operarios se reían de mí, pero me ayudaban. Mirá, limpia bien esta pieza, decían y me explicaban para qué servía, y después la pones así, ¿ves? Observa bien. En eso, uno de ellos silbaba la señal convenida. Hacete humo, pibe, que ahí viene tu viejo. El taller, oscuro, sombrío y desordenado, ya empezaba a ser para mí lo que sigue siendo hoy. Una especie de segunda casa, donde conozco dónde está y para qué sirve cada cosa. Un sitio conocido y seguro, donde me siento bien. Pero de todos modos comprendo que debió ser algo terrible para mi padre cuando le dije que no quería estudiar medicina, que ya era bastante con el cuarto año del bachillerato, que quería trabajar con él, ayudarlo, que ya tenía 18 años y no iba a seguir toda la vida pidiéndole plata para comprarme un par de zapatos, que como él ya tenía cierta edad. Todavía me acuerdo. Se lo dije de un tirón, juntando valor, porque tenía miedo. Estábamos cenando y mi padre escuchó en silencio. Después se levantó y dijo a mi madre, no quiero café, me voy a dormir. Mañana tengo mucho trabajo. Al salir, escupió como cuando hablaba de los Badolato. Mi hijo quiere ser como esos, un animal, un bruto. No sé si él durmió esa noche. Yo no, pues estaba seguro de haberle hecho un gran daño. Y por eso me alegró que a la mañana siguiente, muy temprano y todavía oscuro, fue un día de invierno, frío y con viento del sudeste que atravesaba el taller de punta a punta. Mi padre, ya levantado, me gritó, Donato! Yo me llamo Donato. ¡Arriba! Hay mucho trabajo en el taller. Me encargó adrede el más sucio y aburrido de los trabajos y me tuvo en él hasta las 7 de la tarde, sin más que una escapada a los Altos, a mediodía para comer algo. Pero yo aguanté. Aguanté ese día y otros, y un mes y otro, hasta que mi padre se convenció de que mi determinación de trabajar con él no era una viaraza o peor, una excusa para librarme de estudiar medicina. Pienso que ese convencimiento no lo tuvo de pronto, sino que fue penetrando en su cabeza como la mecha de un taladro que se maneja con cuidado. Tal vez se alegró, porque yo no creo que alguien pueda entristecerse de veras de que a su hijo le guste el trabajo que él tuvo siempre. Pero nunca me lo dijo.
Antes bien, y como le había sucedido con el de Badolato, aquello volvía cada tanto. Si hubiera sido médico. 6 meses después me asignó un sueldo y el mismo día en que cumplí la mayoría de edad me dijo tieso y solemne: ahora debes ser mi socio. Hay que poner todo a nombre de los dos. A su lado aprendí a trabajar, pero de verdad, porque a mi modo de ver hay 2 formas de trabajar. Una mentirosa, que consiste en hacerlo para ganar lo más posible, aunque siga engañando a la gente. Y otra, que era la de mi viejo, de veras, que es hacer el trabajo lo mejor que se puede, con las manos y también con el alma. Aunque usted se ría sobre esto de poner el alma en 4 fierros locos. Casi siempre, cuando se habla así, se piensa en los artistas o en los sabios. Pero si usted imagina esto, está equivocado, y perdóneme que se lo diga. Cada uno en lo suyo, aunque parezca poco o de veras lo sea, puede poner en lo que hace algo de su alma. Al final creo que es lo mejor, aunque a veces se gana menos. Y no siempre, porque la gente acaba por distinguir entre el trabajo de veras y el trabajo mentiroso. Así trabajaba mi viejo, y en esto por lo menos no le fallé. 6 años estuve con él y él me enseñó no solo todo lo que sabía, sino también lo que aprendimos juntos en algunos libros que nos recomendaron y que repasábamos a la noche después de comer, discutiendo entre los dos sobre lo que habíamos leído y confrontándolo con lo que él o yo sabíamos. A veces cuando tomaba un vaso de más o estaba alegre porque había cobrado bien un trabajo, me palmeaba el hombro y exclamaba: ¿a vos te parece que esos leerán libros? ¿Qué va? Se refería, desde luego, con su viejo rencor de 20 años, a los Badolato. Yo le seguía la corriente. ¿Los Badola? Los llamaba así por burla, cortándole el apellido. ¡Esos! Y nos reíamos los dos con fuerza. ¡Esos! Hasta que a mi viejo se le saltaban las lágrimas a fuerza de carcajadas. Recuerdo, empero, y como si fuera hoy, el día en que murió Andrés Badolato. Cuando mi padre lo supo, se quedó inmóvil, como si hubiera recibido un hondazo en la frente. Fue algo muy rápido, le siguieron informando, un edema agudo de pulmón. El domingo fue a pescar a Chascomús y el miércoles ayer falleció. No hubo nada que hacer. Andrés se murió, murmuró mi padre y dio unos pasos como si estuviera muy cansado y anhelara echarse a dormir. Después me llamó para que yo siguiera atendiendo a los clientes. Se fue al fondo del taller y se aplicó a mirar y remirar durante toda la mañana un motor en el banco de pruebas. Pero a mediodía su rencor, tal vez ahuyentado unos momentos por la mala noticia, volvió a su lugar. Gritó que ninguno de nosotros iría al velorio de su antiguo socio y se exaltó contra la firme voluntad de mi madre, determinada a acompañar a su vieja amiga en ese trance. Bueno, aceptó al fin, hacé lo que quieras, son cosas de viejas, pero yo no iré, ni Donato tampoco, dijo, y se volvió hacia mí con tal oscuro miedo, con tanta necesidad de ser acompañado, de no sentirse solo en ese resentimiento en que había gastado tanta vida y, lo que es peor, equivocado, que le dije: no iré, naturalmente. Esa noche mi madre fue al velorio. Él y yo comimos solos un plato de su tierra que se empeñó en preparar y hablamos de las cosas del taller, sin nombrar una sola vez a Andrés Badolato, el muerto. Pienso que el carácter de un padre como el mío nunca puede pasar intacto a sus hijos, como si fuera, por ejemplo, una joya, una estatua o cualquier otra cosa que no sufre cambios cuando pasa a los herederos. Había en él demasiada fuerza, algo duro y como de piedra en el fondo de su temperamento, quizá menos lástima para sí mismo que para los demás, como si una pieza del mejor acero le sostuviera la voluntad un día tras otro, durante todos los años. Y creo que don Andrés fue lo mismo, aunque más alegre y menos callado, que tardó en hacer lo que hizo. Si no hubiera pensado tanto en el trabajo de veras, es decir, en servir a los que confiaban en él y más en su propia fortuna,
sin duda hubiera llegado a ser muy rico, quizá uno de esos hombres a los que llaman capitanes de industria. Pero quería ver todo, revisar todo, hacer todo con sus propias manos. Y al que procede así, no le queda tiempo para enriquecerse con el trabajo de los otros. Él solo alcanzó a dejarnos a mi madre y a mí la casa de los Altos, el taller con todas las máquinas nuevas, la confianza ciega de mucha gente y la esperanza, que no se le hizo, de retirarse alguna vez a descansar a la orilla del mar, en una cabaña que había comprado en San Clemente y que usó muy poco, casi nada. Digo esto porque un día, y apenas un año después de la muerte de Andrés Badolato, de pronto mi padre se desplomó sobre un motor que estaba revisando. Lo vi agarrarse a él de una manera rara, resbalar con los brazos abiertos hasta caer al suelo y quedarse allí, muy quieto. Corrí, lo levantamos entre varios, pedimos auxilios a gritos, alguno puso en marcha un automóvil de los que había a mano. «¡Vamos al hospital, pronto!». Lo llevamos allí, en efecto, y aunque llegamos volando, sabíamos que esto era solo el último gesto, la cosa inútil que se hace por desesperación y porque no hay más remedio. Mi padre había muerto. Me da vergüenza decir que casi esa misma noche empecé a fallarle. Tal vez porque don Andrés ya no estaba allí para impedirles que lo hicieran. Vinieron Juan y Llorio y también Leonor, que ya tiene 20 años, para darme el pésame. Yo al principio no supe qué hacer, si solo darles la mano o qué. Y al final, como siempre ocurre, acabamos abrazándonos y yo los besé llorando como un chico. Sé, soy más flojo que mi padre, y ellos me consolaban con lo que se dice en estos casos. Después, más serenos, hablamos de cosas de tiempos atrás, de la escuela a la que habíamos ido juntos, de lo que hacíamos ahora, yo en nuestro taller y ellos en el suyo, que estaba, como dije, a solo 2 cuadras. Unos días después vino Llorio a hablarme en su nombre y también en el de Juan. Ellos habían heredado de don Andrés un galpón grande, muy bien ubicado sobre la ruta número 8, al cual pensaba el viejo Badolato llevar el taller. Pesaba sobre él una fuerte hipoteca y además había que renovar las máquinas y trasladarlas costaría muy caro. Pero si sumábamos mis máquinas a las de ellos y con algún crédito mancomunado, podríamos... Bueno, yo siempre pensé que a usted le pueden fallar los parientes y hasta los hermanos, pero casi nunca los amigos de la infancia. No sé por qué, pero quizás será porque es como si todos hubiésemos nacido de una sola vez, en el mismo lugar, y tenemos muchos recuerdos iguales. Y hasta nos entendemos de una manera distinta, que a su vez solo nosotros entendemos. Lo cierto es que todo quedó arreglado de la misma manera, rápida y fácil que lo hacían mi padre y Andrés Badolato cuando todavía eran amigos. Alguna vez leí u oí decir que los muertos mandan a los vivos, porque de ellos viene casi todo lo que tenemos, a lo cual nosotros apenas agregamos una pequeña parte más. Sin duda es así, porque ni usted ni yo solos hemos construido las ciudades ni inventado todas las cosas que hay, ni las que no se ven, como el idioma o la fe. Pero yo creo que hay que distinguir. Todo eso es verdad, pero si miramos mejor la cuestión, veremos que aquello en que los muertos nos mandan es casi siempre, y también aquello en que nos sirven. El que hace un camino finalmente se muere, pero el camino queda y la gente debe ir por él. Y es solo en este sentido, según yo lo entiendo, cómo nos mandan los muertos. Pero si el camino no lleva a ninguna parte, será inútil que el que lo construyó quiera después de muerto hacer que la gente vaya por él. Y usted disculpe si estoy repitiendo algo que sin duda alguien debe haber dicho alguna vez, porque no creo haber descubierto nada nuevo. El rencor de mi viejo, y tal vez el de don Andrés, si tuvo tanto como él, me parece un camino que no lleva a ningún lado. Y por eso yo no tengo la obligación de seguirlo. Es más, cada vez que pienso en los muchos años que mi padre vivió con ese odio adentro, en las alegrías con que pudo haberlo reemplazado, entiéndame, las alegrías sanas, esas que cualquier hombre puede tener y en las cuales pudo haber contado también la de reconciliarse con Badolato, siento una gran tristeza por él y una especie de sed, pero no sed en la boca, créamelo,
sino en los ojos, que se apaga a veces. No me avergüenza decirlo, porque ningún hombre puede avergonzarse de sentir dolor por el dolor de su padre. Se apaga, digo, con una lágrima. Si él quería que yo heredara su odio junto con el taller, le fallé. Pero pienso que esto no ocurrió porque yo sea un flojo, un cobardón, sino porque él estaba equivocado. Las razones que tuvo fueron sin duda respetables, pero solo para él. Y para mí mientras él vivió. Después no. Y volviendo al principio, pedir disculpas, eso sí creo que cabe. Porque pedirlas es dar al otro razones que explican por qué cree que no cometió falta adrede. Y la razón es que su odio no me sirve. No nos sirve a ninguno, ni a Juan, ni a Llorio, ni a mí, y menos todavía a Leonor. Es un camino que no lleva a ninguna parte, y por eso no estamos forzados a seguirlo. Ayer, cuando nos invitaron a mi madre y a mí a comer en lo de Badolato, advertí de veras que Leonor tiene 20 años, que es rubia como la madre, que al reír echa el pelo hacia atrás. También por eso le pedí disculpas a mi padre cuando dejé sobre su tumba las flores que compré en la puerta del cementerio. Yo no sé, porque nadie lo sabe, si desde alguna parte él puede conocer mis pensamientos o no. Por eso preferí decírselo, anticiparle que tal vez Leonor y yo, para que allí donde esté no lo tomara por sorpresa, que le fallé nuevamente y una vez más. Adolfo Pérez Elaski.